En confianza, nos abres tus puertas para informarte y actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusividades. Todo preparado. Muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos muy en confianza. Hoy estamos vestidos de gala porque tenemos un invitado muy especial que se trasladó de Santo Domingo a compartir una magistral entrevista con nosotros. Así que todos bienvenidos. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, Rosy, y a ustedes, amables televidentes. Así, vamos a recibir a una gran figura en materia económica. Así es. Y es al señor Ivanhoe N.G. Cortiñas, un gran economista que nos va a acompañar esta noche para hablar de la perspectiva de lo que cerramos, cómo cerramos el año 2023 y qué se espera para el año 2024. Así que vamos a darle la bienvenida a este gran invitado que para nosotros es un honor recibirlo, Ivanhoe. De verdad que nos complace tenerlo aquí con nosotros para tratar un tema que es el tema central de cómo se mueve en nuestro país. Bueno, para mí es un verdadero privilegio y un prestigio incluso estar por vez primera muy en confianza. Bueno. Y yo espero que como vamos a estar muy en confianza, seamos indiscretos, ¿no? Sí. Para que el público pueda encontrarle un poco de sabor a esta entrevista. ¿Cómo no? Estoy a su disposición. Sí. ¿Cómo no? Decir que el señor Cortiñas ha sido contralor de la República, también ha sido superintendente de bancos y de valores, y ha escrito varios libros de economía. Es un reputado economista dominicano. Dentro de esos libros podríamos mencionar Hechos Monetarios y Fiscales, casi todo sobre economía dominicana, así como también la falsabilidad de la economía en la economía dominicana, algunos porqués de la economía, el economista y yo conversando. Esos son parte de los textos que ha escrito nuestro invitado con quien vamos a conversar en este momento. Bien, vamos a iniciar con la economía dominicana. Yo digo que tiene como un poquito como de folclore, ¿verdad? Hay un mover dentro de la economía que vivimos en el día a día, y ahí yo quiero comenzar. ¿Cómo se está moviendo en nuestro país estos temas? O sea, ¿cómo realmente ha cerrado el año 2023? Y dije folclore porque sabes que los dominicanos todos queremos saber de economía, todos opinamos de economía y queremos saber, en su opinión, su experiencia, ¿cómo sigue este año que hace horas que terminó? Bueno, cerró con los bolsillos rotos de la población. Okay. Y cuando hablamos de que el bolsillo de la población ha quedado roto es porque el país, la gente, no pudo tener un año cómodo, con holgura, con buenos resultados económicos, sino que por el contrario, todos los resultados fueron adversos a ello. Y de ahí que la población terminara quedando abatida, ¿no? Y que incluso el año 2023 terminara siendo un año sin menudo para ellos. ¿Qué significa esto? Porque parecería como una jerga, ¿no? Que estoy construyendo, un poco rítmica, si se quiere. Esto tiene fundamento en cuanto a que usted encuentra que este es el gobierno 24-34. 24-34 porque resulta que la inflación acumulada de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno es de 24% en lo que va de gestión. Okay. Y eso es para el caso de la inflación en general. Claro. Y de 34% si se trata de la comida. Por lo tanto, este 24-34 termina rompiendo los bolsillos de la gente, porque junto con ese elemento adverso, esa situación negativa de la inflación, acontece eso en un entorno en el que la población tiene menos dinero en las manos, menos dinero en los bolsillos. De ahí que estas navidades han sido de las navidades más flojas, en términos de dinamismo del consumo, del dinamismo de la demanda, tanto así que la demanda a nivel nacional decreció en alrededor de 16 puntos porcentuales con relación a las mismas navidades en el año 2022. Por lo tanto, esos son datos que reflejan, que recogen y dramatizan el tema de los precios y por lo tanto de la economía hogareña, de la economía familiar.
Y si hablamos ya desde el punto de vista macroeconómico, pues el peor desempeño de la economía dominicana en los últimos 14 años se produjo en el año 2023. Cuando ¿Cómo así? apenas... ¿Cómo así? Sí, porque apenas hemos tenido un crecimiento de 2.5%, que es un desempeño que solamente se había registrado en la gran crisis financiera internacional Ya. que se produjo en los Estados Unidos y en los principales países desarrollados, aquella crisis de los subprime, ¿no? 2008, 2007, hasta el 2011. Y resulta que ese decrecimiento del 2.5%, ese mal desempeño, queda aún todavía más reducido ante el hecho de que la inflación de la comida para el año 2023 ronda casi el 7%. Entonces, esa alta inflación anula el desempeño económico tímido, pírrico, que ha tenido la economía dominicana en este periodo del año 2023. Por lo tanto, puedo afirmar, concluir, que el año 2023 ha sido un año negativo, un año malo para la gente. Wow. Mira, me gustaría que así de una manera llana explicarle a la teleaudiencia, aunque quizás lo haya escuchado en otras ocasiones, el término inflación, porque se dice mucho. Y recientemente, y en esto también viene mi pregunta, el Banco Central ha dado unos números diciendo que la inflación rondaba unos 3 puntos y pico. Entonces, ese dato muchas veces lo van dando durante el año, en el trimestre, en los últimos 6 meses. ¿Cree usted que las autoridades a veces juegan con esas cifras para dar una sensación de que las cosas no van tan mal? Mira, yo pienso, o dan la realidad de los números? Yo pienso que los datos que publica periódicamente el Banco Central son datos reales. Ahora, ¿dónde radica el tema? En 2 puntos. Lo primero es que la inflación, que es el incremento general de los precios, les resulta como la edad, Isa. Usted en el año 2023 cumplió un año más. Exacto. Rosy cumplió un año más. Y a Ivanhoe ONG también cumplió un año más. A la inflación le pasa exactamente lo mismo que como a la edad. Como la inflación nunca baja, sino que se le suma a los incrementos de precios anteriores. Por eso que usted tiene que en la acumulación de inflación de este gobierno es de un 34% para el tema de la comida y de un 24% para el incremento general de todos los precios de la economía dominicana. Entonces, como puede ver, el dato del Banco Central de que el año 2023 cierra en torno casi al 4%, algo menos, de inflación, es cierto, es correcto. Pero esa inflación es en términos generales. No es la inflación de la comida de la gente, que resultó ser casi de un 7%. Y estamos hablando de que es el dato más a destacar porque ¿cómo está compuesta la población dominicana? En su gran mayoría por gente de bajos niveles de ingresos. Gente pobre, gente marginada, gente vulnerable. Entonces, ¿qué pasa con ese segmento poblacional que es la mayoría de la población dominicana que dedica la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes prioritarios, básicos, ¿no?, de la dieta familiar? Entonces, al tener que dedicar más dinero a la comida, y si la inflación de la comida es más alta, pues termina afectándole mucho más. De ahí que, aunque el dato del Banco Central es correcto, en el imaginario social de la gente, la realidad es otra. ¿Y por qué es otra? Porque la inflación de la comida es más cara que la inflación general. Mira, ahora mismo se está hablando de un nuevo reajuste salarial. ¿Cree usted en su experiencia, ya se hizo uno, que esto va a paliar la situación económica o si realmente agrava la situación empresario, empleador, situación económica, el costo de la canasta familiar? Siempre ha habido un debate a nivel teórico de las doctrinas económicas en torno a que si el incremento de salario en cualquier economía presiona los precios, o si bien los precios presionan el alza salarial. Al margen de donde ubiquemos el origen de estas cosas, en el caso dominicano lo cierto es que la inflación siempre está por delante. Es decir, la inflación es la que obliga a que el gobierno, los empresarios, de alguna manera,
generen algún tipo de incremento salarial, que yo les diría que no es incremento salarial, sino ajuste salarial. Entonces, todavía el salario mínimo mayor dominicano, que es de alrededor de 24.500 pesos ahora para febrero del año 2024, está por debajo del costo de la canasta básica familiar. ¿De cuánto es el costo de la canasta básica familiar? De casi 45.000 pesos al mes. Entonces usted tiene que el salario de un trabajador del segmento alto es de 24.000 pesos y tiene un costo de la canasta básica de casi 45.000 pesos, entonces hay un desfase. El salario no cubre la inflación, no cubre el alza de los precios. De ahí que en los bolsillos de la gente están rotos, la población está rota. Hay algo que nos preocupa, quiero pasar con Isaac, que tiene también preguntas interesantes, y es el tema eléctrico en materia de economía, los subsidios, la situación energética, el aumento de las facturas eléctricas, que también yo diría que es parte de la canasta familiar, porque estamos hablando de comida, pero tenemos que tener energía eléctrica para todo el desempeño. Eso es parte del diario vivir de cualquier familia. ¿Cómo ve usted la perspectiva con el tema eléctrico? Ahora se acaba de nombrar otra vez a Celso Maranzini en una de las posiciones que ya la ha tenido antes y en otros factores. ¿Cómo ve la situación, Armel? Porque eso cada vez es más grave, el tema eléctrico. Bueno, es un reflejo, el tema eléctrico, el manejo gerencial del sector eléctrico, es un reflejo de la aplicación del principio de Peter en esto. El principio de Peter dice que cuando usted es promovido a algo superior, usted llega a su nivel de incompetencia. Usted fue competente para algo, pero una vez es promovido, termina siendo incompetente. La gestión en el sector eléctrico en la presente administración ha sido totalmente ineficiente, ineficaz, al punto que hoy día los subsidios al sector eléctrico son mayores, lo cual refleja de que no ha habido un nivel de cobranza lo suficientemente positivo, creciente, sí, que pueda solventar el tema de los costos. De ahí que este problema del déficit financiero del sector eléctrico alimenta el déficit fiscal de la República Dominicana, que a su vez ese déficit fiscal presiona y provoca lo que hoy día podemos decir que es el mayor incremento del endeudamiento público de la República Dominicana. Wow. Estamos hablando de que este gobierno es campeón en endeudamiento. Nunca antes se había el país endeudado más que en la actual gestión gubernamental. Al punto que hoy día, enero del 2024, el gobierno central debe más de 55.000 millones de dólares, una cifra que nunca antes en la historia de la deuda pública dominicana se había alcanzado. Y si usted le agrega la deuda consolidada, que es todavía mayor, va a superar los 73.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos frente a una situación dramática en términos de lo que es el endeudamiento, con el agravante de que ese endeudamiento no ha servido para financiar obras estratégicas en el país. Yeah. Usted no puede identificar, ustedes como comunicadores, Isaac y Rosy, y yo como economista de la oposición de la Fuerza del Pueblo, usted no puede identificar un proyecto con visión de desarrollo en la República Dominicana, que usted diga, bueno, ahí está la mano del sector público, que está construyendo una carretera importante, está construyendo un centro de generación eléctrica importante, o un puente, un puerto, un aeropuerto, nada de eso. Lo único que medio se está desarrollando actualmente en materia de inversión pública es la continuación de una de las líneas del metro. Pero oiga bien, la continuación, que no es que está mal, porque bueno, es parte de la continuidad del Estado, claro, pero no es un proyecto concebido desde la A hasta la Z por la presente administración pública. Esa precisamente es una de las cuestiones que suceden en el país, el asunto de la continuidad en el Estado. Y la mayoría de gobiernos, cuando llegan, quieren hacer proyectos nuevos. Es la mejor forma, económicamente hablando, de que cuando se llega al Estado sea todo hacerse nuevo, o
como economista, usted entiende que los proyectos que se encuentran deben dársele continuidad. ¿Cuál es la opinión suya en ese sentido? Que debe ser una combinación de seguir dándole continuidad a las obras que se dejaron en marcha y a su vez promover las iniciativas que se prometieron o que se le prometió al electorado dominicano. Aquel electorado que compró un cambio y que por eso fue electo el actual presidente de la República, pero que pasado 3 años de gestión gubernamental, esas obras desde la A hasta la Z no se aprecian, ¿no? ¿Y por qué no se aprecian? Porque el gasto de capital, el gasto de inversión de la actual gestión gubernamental es la más baja de la historia dominicana. De la historia económica dominicana es la más baja. De cada 100 pesos que se gasta en el gobierno, apenas 12 pesos se destina a inversión pública. Lo que significa que frente a casi un 26%, es decir, de cada 100 pesos, hasta 26 pesos que se llegó a gastar en la gestión del presidente Leonel Fernández, estamos hablando de una diferencia sustantiva, de que hoy se gasta 12 pesos de cada 100 y con Leonel Fernández se llegó a gastar hasta 26 pesos de cada 100. Por eso Leonel Fernández dejó en todo el territorio nacional al país sembrado de obras, que hoy día nos beneficiamos las generaciones que nacen en el presente y las generaciones que venimos del pasado. De ahí la visión de desarrollo en materia de gestión pública que hemos tenido nosotros como equipo que hemos acompañado al presidente Leonel Fernández. ¿Por qué se informa mucho lo que se toma prestado, más no lo que se paga? Porque casi nunca veo en la prensa que publican este año se pagaron tanto de la deuda pública, a la deuda externa, de la deuda interna. O sea, solamente se sale a relucir los préstamos que aprueba el Congreso, más no los pagos. ¿Dónde uno puede consultar eso para que la gente también sepa lo que se paga? Porque si se oye que se cogieron prestados 300.000 millones, pero no se sabe cuántos se han pagado. Hay 2 fuentes que están incluso bastante al día en la internet de la República Dominicana. Está la Dirección General de Impuestos, la Dirección General de Presupuesto, que ahí aparece consignado cuánto se va a pagar para el año 2024, por ejemplo. Exacto. O está la Dirección General de Crédito Público, que está consignado cuánto se va a pagar hasta en los próximos 10 años. Le puedo decir a usted con mucha propiedad que para los próximos 4 años la República Dominicana va a pagar 35.000 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda pública, de los cuales el más alto será en el año 2025, el próximo año. Justo el año que nosotros como equipo de gobierno que vamos a iniciar en agosto del 2024, nos va a tocar administrar el servicio de la deuda pública más fuerte que ha conocido la historia dominicana, que va a alcanzar casi los 6.000 millones de dólares en un año. Actualmente se está pagando alrededor de 3.000 y algo de millones de dólares por servicio de la deuda pública anual. Pues dentro de un año casi se va a duplicar ese servicio. De ahí que ya la carga del endeudamiento es onerosa para la administración de las finanzas públicas en el país. Y eso lo que refleja es una debilidad del manejo fiscal de la actual gestión gubernamental. Justamente iba a entrar en el tema del manejo fiscal. Realmente ha sido un tema doloroso el tema fiscal en la República Dominicana y sobre todo el tema de los anticipos, que me decía un experto, un auditor experto, que el anticipo es como una caja chica del gobierno. Si quitan el anticipo, el gobierno tiene que buscar dinero por otra vía. Entonces es penoso. Nosotros pagamos anticipo de lo que no hemos vendido, pero tampoco hemos cobrado, ¿verdad? Entonces tenemos que pagarle al gobierno un anticipo. Y el tema de las recaudaciones fiscales, más los anticipos, y todos estos gravámenes, ¿cómo usted lo ve en su experiencia? Bueno, nosotros tenemos una solución para resolver el problema del anticipo. Porque como usted bien acaba de narrar en su formulación de pregunta, el anticipo es una carga financiera para el negocio, especialmente para los pequeños, muy fuerte. ¿Cómo resolver eso? Ante el hecho de que también los gobiernos necesitan recursos, necesitan ingresos. Bueno, nosotros estamos proponiendo al electorado dominicano que se le dé una línea de crédito a los
los comerciantes, los empresarios, especialmente los pequeños, para que cumplan con la administración tributaria pagando el anticipo a través de esa línea de crédito. Pero a su vez esa línea de crédito le va a facilitar al contribuyente de que no tenga que despojarse de su liquidez, esta que necesita para poder operar en el día a día de su negocio. De manera que entonces ganamos todo. Gana el contribuyente porque no se le quita liquidez al no tener que sacar de sus propios fondos, sino que va a usar fondos de terceros, como los fondos del Banco de Reserva, que administra recursos del público. Y a su vez el gobierno se beneficia porque no deja de recibir los recursos que necesita para cubrir el gasto público. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? De manera que esa es la propuesta que nosotros le hacemos al electorado dominicano, de sustituir la forma de pago. No sustituir el impuesto, sino sustituir la forma de pago. En vez de pagarlo nosotros de manera anticipada de nuestros propios recursos, que de, no algo, es justo, de algo que no hemos vendido, que no hemos facturado, pero lo vamos a pagar a través de una línea de crédito que el Banco de Reserva nos va a facilitar. Con eso también se promueve la bancarización del sector empresarial y promueve la formalidad en la economía dominicana, que es algo a la que debemos aspirar cualquier político que tenga interés en promover un país con un Estado de Derecho más formal. Mira, A sabiendas de que eso es así, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes para atraer a toda esa gente que se maneja informal y que teme, no hay gente que quiere, pero le teme a formalizarse? Porque he conversado con mucha gente que quisiera para poder tener acceso a ciertas negociaciones, pero teme hacer esa transición. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en caso de, y con su experiencia, que usted entiende que debe hacerse para atraer a toda esa gente informal a que pueda formalizarse? Mira, la informalidad es una expresión de todas las economías, sin importar el nivel de desarrollo. Por lo tanto, yo aquí no voy a venir con un discurso retórico de decir vamos a eliminar la informalidad. La informalidad siempre será un fenómeno. Okay. Ahora, ¿cómo inducir para que la informalidad tienda a reducirse y no aumentar como ha ocurrido en este gobierno? Que hace 3 años la informalidad era de 48% y ahora es de 52%. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, garantizar una estabilidad cambiaria. En segundo lugar, garantizar un crecimiento económico sostenible, es decir, que no crezcamos un año, sino que crezcamos siempre, y no como ha ocurrido ahora, que crecimos en el 2022, pero decrecimos en el año 2023. Eso envía una señal inexacta, envía una señal de nerviosismo, de incertidumbre en los agentes económicos, incluyendo a los informales, pero al mismo tiempo la seguridad jurídica para los negocios. Entonces, cuando usted ve un entorno así y un gobierno invirtiendo, promoviendo la inversión para que genere lo que se denomina en economía, una economía externa, cuando usted construye una carretera, los negocios que se instalan alrededor de esa economía externa, entonces, eso es una manera de formalizar el sector informal, porque usted ve a un gobierno preocupado, atento por desarrollar al país en forma integral, con visión de desarrollo, entonces usted no quiere quedarse atrás. ¿Por qué? Porque en la medida que la economía crece de esa manera que te la he descrito, ¿qué pasa con la empleomanía? Se desplaza hacia aquellas empresas que le garanticen mayor estabilidad laboral. ¿Y qué resulta? Los trabajadores que trabajan en el sector informal no tienen esa seguridad laboral, pero al mismo tiempo el dueño del negocio informal no quiere perder su empleomanía buena de recursos humanos calificados. ¿Y qué hace? Bueno, vamos a formalizarnos para darle seguridad jurídica, para darle seguridad social a esos empleados que forman parte de su empresa, que es informal, pero ante una competencia fuerte del sector formal, que se ha beneficiado de la impronta gubernamental de un gobierno con visión de desarrollo como el que nosotros hemos desarrollado en el pasado, con Leonel Fernández a la cabeza, y como el que pretendemos desarrollar a futuro. Mira, hay 2 temas que no queremos dejar de tocar, que es el tema salud en la República Dominicana y el costo que ha tenido el tema salud desde la pandemia hasta ahora. Sabemos que al presidente Abinader le han tocado momentos muy críticos y muy difíciles, y esto también, esta parte crítica va al
a la parte económica, obviamente. Pero también estamos frente a la celebración de los 10 millones de turistas que celebró el ministerio y la apertura de los cruceros Cabo Rojo que entraron en las próximas horas. En su opinión, sector salud, sector turismo, porque queremos entrar en el tema Haití y en el tema 2024, porque queremos sacarle toda la información todo lo que podamos. todo lo que podamos a esta figura para llevar informaciones claras al pueblo, porque ese es el objetivo siempre de los programas, traer las personas competentes que puedan arrojar luz a una serie de interrogantes que día a día vivimos. Mire, en su pregunta hay dos mitos. Sí. El mito del turismo. No es cierto que aquí han llegado 10 millones de turistas. Que no. No. Aquí han llegado 7.8 millones de turistas. El resto son visitantes. ¿Quiénes son visitantes? Los cruceristas. ¿Son los cruceristas turistas? No. ¿Por qué no son turistas? Porque para usted adquirir la categoría de turista en cualquier país del mundo, usted tiene que pernoctar al menos una noche en el país de destino. Y como usted sabe, los cruceristas apenas duran horas en una ciudad o en una determinada... Un día como mucho, un día. pero no un día completo. Ya. Entonces, por lo tanto, es un mito decir que hemos alcanzado la cifra de los 10 millones de turistas. Hemos alcanzado la cifra de los 10 millones de visitantes, eso sí, que incluyen los cruceristas e incluyen el tema de los verdaderos turistas que lo define la Organización Mundial del Comercio. Ese es el primer mito. Y el segundo mito es el que tiene que ver con el impacto de la crisis en el manejo de la economía, en el manejo de la salud. Ese es otro mito. ¿Por qué? La actual gestión gubernamental no es cierto que ha manejado la crisis mayor que le ha tocado a un gobierno, como dijo el presidente de turno, el presidente Abinader, que afirmó que estaba manejando la crisis más grande del último siglo. Yo he medido el impacto económico de las crisis directas e indirectas que nos ha tocado a nosotros, todas indirectas, como por ejemplo la guerra Ucrania, Rusia, es un efecto indirecto. El COVID sí tuvo un efecto directo, el tema de los contenedores también tuvo un efecto indirecto, directo e indirecto, y así, es una combinación. ¿Usted sabe cuánto es el impacto económico de esas crisis que le generó a la economía dominicana? No llega al 7%. Del tamaño de la economía. ¿Y usted sabe de cuánto fue la crisis que le generó el país, la que nosotros le recibimos al PRM, antes PRD, en el año 2004? Entre 15 y 20% del tamaño de la economía. De manera que solo una crisis, la crisis bancaria de 2003-2004, que dejó una secuela de situaciones, el tamaño de la crisis con respecto a la economía dominicana es más que el doble de lo que ha generado todas estas pequeñas crisis juntas. Por lo tanto, es un mito decir que este gobierno ha manejado la mayor crisis en el último siglo. Eso es como querer confundir a la población para seguirla teniendo encantada y crear utopía de que falta mucho por hacer. No, si esta gestión gubernamental se queda, lo que le va a faltar mucho por hacer es seguir destruyendo la economía dominicana y seguir rompiéndole los bolsillos a la población dominicana para que tenga menos dinero y tenga más inflación. Mira, Isa, por lo menos a nivel sanitario sí estamos de acuerdo que ha sido la más grande en la del COVID, ¿no? Sí, claro, pero no le tocó la peor tajada de eso, le tocó a la administración del presidente Danilo Medina, porque fue el momento cumbre del clímax de la crisis, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Naturalmente, a esta gestión le tocó administrar una parte de esa crisis. Sin embargo, hay que destacar que este gobierno es el que ha manejado más recursos de la historia de la República Dominicana, justo por eso, justificado por esa crisis del COVID. 4.7 billones de pesos ha manejado este gobierno en más de 3 años. Nunca, para ponerle un ejercicio comparativo, en los 12 años de Leonel Fernández, oiga bien, en los 12 años, Leonel no ejecutó ni siquiera 3 billones de pesos. En cambio, en apenas 3 años y unos meses, ha ejecutado 4.7 billones de pesos, es decir, más de 1 billón de pesos respecto a 12 años del gobierno del presidente Leonel Fernández.
Y en materia de salud pública, este gobierno, puedo enfatizarlo, asegurarlo, gasta menos en salud pública que los gobiernos anteriores. Sin embargo, la tendencia es al crecimiento, porque yo estoy seguro, por ejemplo, ustedes aspiran a llegar al gobierno, tan pronto lleguen al gobierno, el presupuesto que le va a tocar manejar o trabajar en base a lo que se vaya a hacer, yo estoy seguro que tiene que ser igual o mayor al presupuesto último. Casi siempre sube un poquito. Yo no he visto ningún gobierno como que el presupuesto que aprueben siempre que baje, sino siempre la tendencia es a subir. Hay un crecimiento vegetativo, un crecimiento normal, lo que se le llama incrementalismo en presupuesto, nos va a tocar a nosotros. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener la racionalidad de distribuirlo de manera distinta. Por ejemplo, este gobierno en el año 2023 gastó casi 9.000 millones de pesos en publicidad. ¿Qué problema resolvió la República Dominicana? ¿Qué problema ayudó a resolver el gobierno de turno con gastar 9.000 millones de pesos del gasto público dominicano? Ninguno. Con esos 9.000 millones de pesos, usted puede garantizar de que aquí ningún hospital hubiese carecido de insumos médicos, por ejemplo. No hubiese carecido. Sin embargo, gastan 9.000 millones de pesos en publicidad, cuando eso solamente puede justificarse ante una campaña educativa focalizada en temas importantes como, por ejemplo, combatir la baja calidad educativa dominicana, alguna campaña sanitaria que no se hizo. Por ejemplo, el país padeció del dengue en el año 2023, padeció del cólera en el año 2023, y hubo una campaña nacional en torno a ese tema. No la hubo. Por lo tanto, fueron 9.000 millones de pesos gastados, mal empleados. Nosotros no vamos a cometer ese error. Mira, vamos nosotros a entrar ahora en un tema que no queremos dejar de tocar y finalizar cómo se ve República Dominicana desde el 2024, y es el tema Haití. El tema Haití ha sido un tema para muchos bien manejado, otros mal manejado, una frontera vulnerable, tímida para muchas cosas. Se hizo un aparataje de militarizar la frontera, en fin, hay muchos temas encontrados, pero el tema importante de la frontera es el tema económico, porque es un mercado binacional, o sea, tú me vendes, yo te vendo, y nuestro vecino socioeconómico más cercano. En su opinión, ¿cómo usted entiende que este tema ha sido tratado? ¿De cara a qué estamos con Haití? Porque cada vez vemos más problemas en la frontera. Peor manejo del que se le ha dado, no creo que no ha llegado un momento en la historia dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que ha sido manejado de una manera pésima? Bueno, porque usted evalúa, examina, logramos nosotros como país y como gobierno que en Haití se detuviera la construcción del canal. No. La respuesta es un no grande, por lo tanto, empezó a fracasar en este tema. Logramos algo con militarizar la frontera y tener un gasto militar enorme en el país. ¿Qué logramos nosotros? No logramos nada, porque el efecto fuerza, enseñar músculo hacia Haití, no neutralizó lo que ellos están haciendo. Luego, por lo tanto, es un no grande. Luego, en materia económica, el impacto económico. ¿Usted sabe cuánto ha perdido la República Dominicana en forma diaria por el tema del cierre de la frontera? 4 millones de dólares diarios. Esos 4 millones de dólares diarios se traduce en que nuestros productores queden afectados, nuestros comerciantes queden afectados. Por lo tanto, entonces no tiene ningún beneficio. Por eso es que afirmo que no hay peor gestión que esta, la del presidente Abinader en materia de política exterior con respecto a Haití. Y luego, ni de siquiera decir con el tema de el tema migratorio. ¿Se ha corregido eso? No se ha corregido. Eso está grave. Entonces, es un desafío que tenemos nosotros. Yo creo que al gobierno le faltó ser inteligente, utilizar las vías diplomáticas, la vía internacional, para
manejar esta situación en la que... Pero la pregunta nos hacíamos, ¿con quién se habla en Haití? En un Estado fallido, para poder tener un diálogo internacional o diplomático en un caos como el que está viviendo Bueno, Haití. como no hay un interlocutor tal vez válido, por eso que usted apela a la comunidad internacional, Ya. para que este sea el puente. Porque algo hay que hacer, porque peor es la inacción. Ahora, esta acción desmedida, desproporcionada, de enseñar todos estos músculos, nosotros, ¿frente a qué? ¿Ha habido alguna amenaza seria de la soberanía dominicana con relación a nuestro territorio? No la ha habido. A no ser el tema de la discusión internacional que Y la puede haber- migración masiva, que es permanente. permanente y hasta pudiéramos hablar de que negocios hay alrededor de Todo este el tema. tiempo. Entonces esto viene a Negocios complicar todo el año, complicó el año 2023 y va a seguir complicando el año 2024, que no apunta bien el año 2024 de cara a los próximos meses. Y el dólar, la situación del dólar en República Dominicana. También han fracasado. Fíjese, usted dirá, bueno, pero que Ivanhoe NG Cortiñas solamente habla de cosas negativas. Pero son cosas negativas, fundamentadas en hechos. ¿Cuál fue la meta que se trazó la actual gestión gubernamental en torno al tema del tipo de cambio, de la tasa de cambio o de la prima, como le llaman algunos, que el peso dominicano se iba a depreciar en 2.6% con relación al dólar para el año 2023? ¿En cuánto se depreció? 3.4%. Lo que significa que también se quemaron en el manejo de la tasa de cambio. Es de fracaso en fracaso que hemos vivido en la actual gestión gubernamental. Por eso que yo digo y afirmo y aprovecho tu espacio aquí en confianza, ¿no? Sí. Porque estamos en confianza, aunque... Aquí se puede hablar claro. Sí, Todo el que se sienta aquí puede y hablar claro. hasta por estar en confianza podemos ser indiscretos, ¿no? Sí. Yo le voy a decir una indiscreción. La gente, lo que yo he sabido a nivel de la población, es que se la va a desquitar en el 2024. ¿Y cómo se la va a desquitar? Con el voto económico, con el voto rechazo. Que significa que usted me golpeó, usted como gobierno me puso la comida cara, usted como gobierno endeudó el país, usted como el gobierno me quitó dinero de las manos y me dejó los bolsillos rotos. Y usted como gobierno no hizo nada o hizo muy poco para que el precio del dinero bancario fuera más barato. Ante esos hechos negativos, ¿qué me toca hacer? Castigarlo. ¿Y cómo lo voy a castigar? Votando en contra de quienes me han generado esa situación. Y a eso es lo que yo he denominado el voto económico. La gente se va a expresar en febrero, en las elecciones municipales, y luego en mayo, en las elecciones presidenciales, como un voto de rechazo a la actual gestión gubernamental que ha sido pésima. Exacto. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Me hubiese gustado conversar en torno a cómo es que la economía cambia tanto, a pesar de que a veces los mismos actores, porque por ejemplo tenemos un presidente o un gobernador del Banco Central por muchos años, en varias administraciones, y yo no sé si son los demás componentes de todo lo que es el gabinete económico que no cuajan para poder llevar una política económica que sea certera, pero no hay tiempo ahora para poder debatir eso. Pero brevemente, le puedo explicar como en 30 segundos. Y vamos a ver. Pero No podamos claro, esa pregunta en el aire. El símil más cómodo que puedo utilizar es el de una orquesta. Usted puede tener muy buenos músicos, pero si usted no tiene un buen director, van a interpretar una pieza en forma desafinada y en forma no armónica. Okay. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Tenemos un dirigente, tenemos un presidente de la República que no ha sabido administrar la cosa pública. Gracias, Bueno, gracias vamos a despedir a Ivanhoe. a Ivanhoe NG Cortiñas, quien nos ha dado Una cátedra de economía. Exactamente, y mucha luz en torno a todo lo que hemos estado viendo durante estos últimos años. Esperamos volver a tenerlo pronto por acá. Claro. Y como usted vaticina, si es así y Dios lo favorece, pues esperamos tenerlo ya en una posición gubernamental, hablando entonces de... Aquí en confianza, Sí. tráiganme de nuevo antes que terminen las elecciones y yo me comprometo ante ustedes aquí en confianza a venir como funcionario. Oh, muy bien. Ay, Stalin, Ya ay, ustedes ay, ay. escucharon, ¿eh? Ay, señores, de verdad que para nosotros hemos tenido como norte en nuestro trabajo
traer las personas competentes que sepan tratar los temas, cualquiera que sea el tema. Y en este caso estamos ya en inicio de una campaña política y hay que escuchar todas las campanas y poder tener un programa abierto, democrático, para poder sentar aquí los actores que tienen su función a nivel nacional, lo han tenido, para poder arrojar luz y un poquito de reflexión y entendimiento al pueblo, ha sido siempre una de las políticas de este espacio. Para nosotros, haber tenido aquí a Iván Jones G. Cortiñas, un gran economista, explicando la situación económica de República Dominicana desde su experiencia y lo que estamos viviendo, ha sido un honor. Iván Jones, Muchas de gracias verdad, y buenas noches. esperamos verlo pronto, ¿verdad? Nueva vez. Ya lo dijimos, en confianza, ¿no? Muy Sí, en ¿cómo? confianza. Señora, buenas noches. Buenas noches. Confianza. Nos abres tus puertas para informarte y actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusivas.